MySpace fue una vez el sitio web más visitado en Internet, incluso superando a Google. En 2004, los fundadores de MySpace se reunieron con Mark Zuckerberg, quien les ofreció venderles su sitio web, llamado entonces de Facebook. Quería $75 millones, pero MySpace lo rechazó. ¿Y por qué no lo harían? En ese entonces, MySpace era la red social más popular. Entonces, ¿cómo pasó MySpace de valer miles de millones de dólares y ser uno de los sitios más queridos en Internet a ser nada más que un recuerdo nostálgico? Con su interfaz única y perfiles personalizables, MySpace muestra el camino alternativo que las redes sociales pudieron tomar antes de que Facebook dominara. Pero las razones por las que MySpace fracasó no son las que podrías pensar. Y el ascenso y la caída de MySpace ciertamente no es la típica historia de negocios. Este video es la verdad sobre lo que le pasó a MySpace, cómo se construyó y destruyó un imperio en Internet. El dominio myspace.com se compró originalmente para un negocio de almacenamiento en línea, una versión temprana de la nube como Dropbox o Google Drive. Y puedes ver una versión de MySpace del 2000. Como muchos negocios tempranos de Internet, la empresa de almacenamiento de archivos fracasó tras la burbuja.com y el retiro de inversionistas. Sin embargo, un tipo llamado Chris el Lobo compró el dominio de MySpace, pensando que podría ser útil en el futuro. Por supuesto, tenía razón, pero durante un tiempo no hizo nada con él. En cambio, él y un amigo llamado Thomas Anderson fundaron una empresa de marketing por correo electrónico directo llamada ResponseBase, que creaba boletines de correo electrónico para otras compañías. Si tuviste cuenta en MySpace, seguro reconoces a Thomas, quien después fue la cara de MySpace. Como otros pioneros de Internet, Thomas Anderson empezó como hacker adolescente, frecuentando foros y hackeando sitios web de empresas, simplemente por la pura emoción de hacerlo. Así que entre Tomás y Cristóbal tenían mucha experiencia en Internet y formaban un buen equipo. A inicios de los 2000, muchas empresas probaban Internet por primera vez. Así que la empresa de Tomás y Cristóbal, ResponseBase, estaba perfectamente posicionada para conseguir clientes que no sabían lo que hacían y necesitaban ayuda para anunciar su negocio en línea. Así ResponseBase creció rápidamente y en solo un año. Tomás y Cristóbal lograron vender su negocio a una empresa de marketing aún más grande llamada eUniverse en el año 2000 por $33 millones. eUniverse más tarde sería conocida como la empresa matriz de MySpace. En 2002, antes de MySpace, eUniverse tenía varios sitios web, algunos algo dudosos. De hecho, eUniverse fue apodada alguna vez como el parque de casas rodantes de Internet. Lo que tienes que recordar es que en ese entonces los usuarios de Internet eran mucho más ingenuos. La gente era más propensa a hacer clic en anuncios de banner parpadeantes, abrir correos electrónicos de spam y comprar productos que parecían demasiado buenos para ser verdad, y normalmente lo eran. Y eUniverse lo aprovechó. eUniverse vendía productos muy caros como cremas antiarrugas y libros como Cómo crecer más alto. Sin duda, el sitio más polémico de eUniverse fue el que ofrecía cursores de mouse gratis, como uno con la bandera de Estados Unidos. Al descargar el cursor, los usuarios también instalaban software espía que rastreaba su actividad en otros sitios. Cuando esta historia se hizo pública, eUniverse sufrió mala publicidad. Después cambiaron el nombre de su empresa a Intermix Media y buscaron una imagen profesional, aunque seguían teniendo problemas. Los usuarios gradualmente eran menos propensos a hacer clic en publicidad desconocida y sus boletines se volvían menos efectivos a medida que los filtros de spam se volvían más sofisticados. Como resultado, eUniverse, ahora Intermix Media, pensó cerrar varios sitios, incluyendo ResponseBase y sus fundadores originales. Chris y Tom, que seguían trabajando tras vender el negocio, vieron que necesitaban otro plan. Ahora, alrededor de esta misma época, las primeras versiones de sitios de redes sociales empezaron a ganar popularidad. Por ejemplo, plataformas tipo blog como LiveJournal. La principal inspiración de MySpace fue Friendster, fundado en 2002. Tom Anderson vio lo que hacía Friendster al conectar personas y compartir cosas en línea, y pensó que era un concepto prometedor, pero que tenía muchos problemas. Por ejemplo, Friendster era un sistema cerrado que hacía difícil conectarse con personas que no conocías fuera de línea. Además, Friendster tenía otros problemas, como tiempos de carga de página muy largos. Tom Anderson creía que si mejoraban el concepto tendría gran potencial. Se acercó a su jefe en Intermix Media proponiendo crear un Friendster mejorado y sin restricciones. Un emprendimiento exitoso en redes sociales podía alejar a la empresa del spam y banners. Por eso, Intermix Media aceptó el proyecto. Y Chris dijo que ya tenía el nombre de dominio perfecto que podían usar, MySpace.com.
En agosto de 2003, MySpace se lanzó y ofreció un premio en efectivo al empleado que registrara más usuarios. MySpace contaba con la ventaja de su empresa matriz Intermix Media. Al ser una empresa de marketing con muchas cuentas de correo, pudieron anunciar su nuevo sitio a todos. Además, a diferencia de Friendster, MySpace permitía a los usuarios mucha más libertad, como poder ver el perfil de cualquier otro usuario. Una de las características más populares de MySpace surgió por accidente. Durante una actualización, los programadores no bloquearon el marcado web, permitiendo a los usuarios de MySpace editar su página con Hypertext Markup Language. Esto significaba que los usuarios podían personalizar completamente sus páginas y usar cualquier fondo, color, diseño o fuente que quisieran. Incontables adolescentes eventualmente aprenderían a programar en Hypertext Markup Language para personalizar su página principal de MySpace. Y así los perfiles de las personas se volvieron muy creativos. Incluso podías elegir qué canción querías que se reprodujera. Cuando alguien visitaba tu página, esto significaba que la página de cada persona era muy diferente y personalizada para ellos. Aunque había una cosa que todos en MySpace tenían en común. Todos empezaban con un amigo ya agregado, el cofundador Tom Anderson. Así que MySpace estaba en funcionamiento y esta vez realmente era el amanecer de la web 2.0, mientras que el Internet temprano se experimentaba de manera mayormente pasiva, como solo leer texto en páginas web. La web 2.0 vio el surgimiento del contenido generado por los usuarios. MySpace de inmediato empezó a ganar mucha popularidad, especialmente entre los adolescentes, y por supuesto, todos le contaron a sus amigos sobre el sitio, así que la noticia se difundió rápidamente. En solo un mes de su lanzamiento, MySpace sumaba 6,000 nuevos miembros diarios. El crecimiento de MySpace se aceleró al promocionarse como una gran opción para que músicos crearan seguidores. Con el cierre de Napster y mp3.com, surgió un vacío para artistas que querían promocionarse en línea. Varias noches por semana, los cofundadores Chris y Tom iban a clubes de Los Ángeles como el Viper Room para convencer a bandas de unirse a MySpace. En poco tiempo, estaban viajando a clubes nocturnos por todo el país, organizando fiestas y patrocinando eventos para ayudar a promover MySpace. Y esto dio resultado. No solo muchos músicos se unieron a MySpace, sino que muchos de ellos empezaron a ganar popularidad gracias al sitio. Artistas como Arctic Monkeys, Calvin Harris, Lily Allen y Panic! At the Disco usaron MySpace para aumentar su audiencia y difundir su música. En febrero de 2004, MySpace alcanzó 1 millón de visitas y en noviembre ya tenía 5 millones. El crecimiento continuó acelerándose. Esto dio lugar a influencers como Teyla Tequila, quien ganó muchos seguidores en MySpace, una plataforma fundamental. Al principio, los usuarios podían insertar videos de YouTube en sus páginas de MySpace. La vibra de MySpace combinaba con los videos caseros poco convencionales populares en los inicios de YouTube. Sin embargo, la capacidad de MySpace para conectar con cualquiera y personalizar la página atraía a muchos usuarios. En vez de competidores como Friendster, estas características también causaron problemas graves. Un artículo de 2005 de MSNBC resaltó cuántos adolescentes usaban sitios como MySpace sin que sus padres lo supieran, y programas como para atrapar a un depredador avivaron los temores sobre depredadores en línea. También hubo noticias de adultos usando MySpace para buscar relaciones con menores. MySpace buscó el consejo del grupo de seguridad en línea Wired Safety, que recomendó que MySpace en realidad bajara su requisito de edad mínima. Esto motivaría a los adolescentes a registrarse honestamente y ayudaría a MySpace a vigilar a sus usuarios vulnerables. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Hubo un incidente particularmente trágico en el que una niña de 13 años llamada Megan Mayer fue acosada cibernéticamente sin descanso a través de MySpace, lo que la llevó a quitarse la vida. Y este no fue un incidente aislado. MySpace empezó a ganarse una mala reputación por su falta de moderación y la cantidad de usuarios jóvenes e impresionables que recibían abusos. Hubo reportes de menores expuestos a contenido para adultos, aunque esto no estaba permitido, y MySpace tenía moderadores. Sin embargo, el reducido grupo de empleados encargado de revisar miles de imágenes diarias enfrentaba una tarea imposible. Esto no solo generó preocupación entre los padres y los anunciantes, sino también entre los anunciantes. La falta de moderación suficiente ponía nerviosos a los anunciantes. Aunque el sitio crecía rápido, MySpace tenía problemas para vender publicidad a buenos precios. En esa época, los anunciantes pagaban a MySpace solo 20 centavos por 1,000 espectadores menos que en otros sitios. Los medios comenzaron a cuestionar la seguridad del sitio para su base joven de usuarios. Mientras el equipo de MySpace intentaba resolver estos problemas, descuidaron todo lo demás. En octubre de 2005, el hacker Sami Kamkar
de 19 años usó MySpace para lanzar el virus informático de propagación más rápida hasta entonces. Verás, como MySpace les había dado a los usuarios tanta libertad para editar el código de sus páginas, eso significaba que también se podía insertar código malicioso, especialmente porque MySpace casi no tenía equipo de seguridad. En solo unos días, Sammy creó lo que se conocería como el gusano Sammy. Afortunadamente, el gusano que creó Sammy era inofensivo. El diseño era que al visitar su perfil, automáticamente agregaba a Sammy como amigo y ponía en su perfil: sobre todo, Sammy es mi héroe. Pero el gusano también estaba programado para copiarse en su perfil, así que cualquiera que visitara su perfil también se infectaría. Y así se convirtió en un gusano de autopropagación y se difundió muy rápidamente. Incluso Sammy no tenía idea de que se propagaría tan rápido. En menos de un día, más de 1 millón de usuarios fueron infectados. Sin saberlo, le enviaron solicitud de amistad a Sammy y en su perfil decía que era su héroe. MySpace tuvo que cerrar temporalmente el sitio para solucionar el problema. Si Sammy hubiera tenido malas intenciones, el daño habría sido catastrófico. Mientras tanto, los fundadores de MySpace se estaban frustrando con su empresa matriz. Intermix Media tardaba demasiado en comprar el equipo que tanto necesitaba. Todos los servidores de MySpace estaban en un espacio rentado en un centro de datos. Por cobrar por espacio, los servidores de MySpace se derretían en el centro de datos. Como el centro de datos estaba cerca de la empresa en Los Ángeles, un corte de energía ahí hacía que el sitio web se cayera. Pero la razón por la que Intermix no estaba invirtiendo lo suficiente en MySpace era porque Indamix tenía sus propios problemas financieros. Estaban surgiendo leyes anti-spyware en todo el país. Se filtraron correos electrónicos privados que mostraban el uso de spyware por parte de Intermix Media, un plan al que el director general se refería como Operación Super Troyano. Intermix aceptó pagar multas de $75 millones. Los fundadores de MySpace en realidad intentaron desvincularse de su empresa matriz, Intermix Media, ya que tenía una reputación cada vez peor. Se reporta que los fundadores de MySpace se molestaron por camisetas con el logo de MySpace e Intermix. Y aún así, pese a todos estos problemas, ciberacoso, falta de moderación, agujeros de seguridad, infraestructura deficiente y atención negativa de los medios. A pesar de todo eso, MySpace siguió creciendo rápidamente. Simplemente era divertido de usar y la gente seguía recomendando el sitio a sus amigos. En 2005 sucede un punto de inflexión en la historia de MySpace. Chris el Lobo, cofundador de MySpace, se reunió con Mark Zuckerberg para discutir la compra de Facebook. Zuckerberg pidió $75 millones por su empresa, pero Chris lo consideró muy caro y no cerraron el trato. Por supuesto, ahora que sabemos que Facebook después llegó a valer literalmente cientos de miles de millones de dólares, esto parece una decisión bastante terrible. Sin embargo, en ese momento, $75 millones era un gran premio para una empresa de internet nueva e inexperta. Así que, aunque es fácil para nosotros mirar atrás con perspectiva y decir que fue una tontería, MySpace no compró Facebook cuando tuvo la oportunidad. ¿Recuerdas que incluso MySpace, que era mucho más grande que Facebook en ese momento, en realidad no estaba generando muchas ganancias en ese entonces? Pero aún así, esta decisión de no comprar Facebook significó que pronto las dos empresas estarían en una batalla directa. Pero antes, presento a un personaje inesperado en la historia de MySpace. A pesar de sus problemas, MySpace finalmente había alcanzado la rentabilidad. Era una ganancia pequeña, pero era la prueba de que aquí se podía ganar dinero. Además, era evidente que MySpace recibía mucha atención. Por eso, varios grandes medios vieron a MySpace como un prospecto atractivo y quisieron adquirirlo. Se desató una guerra de ofertas entre Viacom y News Corp, que finalmente fue ganada por News Corp, propietario de Fox Networks, y mucho más. News Corporation adquirió Intermix Media por $580 millones. Aunque todos sabían que de todos los sitios que poseía Intermix, era MySpace el que realmente había captado su interés. Ahora, esto parecía una cantidad muy grande para pagar por el sitio en ese momento, ya que en ese entonces muchas personas eran escépticas sobre si los anunciantes alguna vez pagarían mucho por anunciarse en las redes sociales. Se informa que los fundadores de MySpace convencieron a Rupert Murdoch de comprar la empresa en una sola reunión. Como dijeron, MySpace era la compañía de medios ideal porque los usuarios generan el contenido ellos mismos, así que no hay costo de contenido y los usuarios invitan a sus propios amigos, así que no hay costos de distribución ni de adquisición. Murdoch lo amaba, así que se llegó a un acuerdo. Tras la compra de News Corp, todo marchaba bien por un tiempo. En julio de 2006, MySpace tenía 54 millones de visitantes al mes. Rupert Murdoch, de 75 años, salió en la portada de Wired con el título "Rupert Murdoch
Ídolo adolescente, News Corporation y el futuro de MySpace. Aunque se creía que el dinero de Murdoch salvaría a MySpace, la compra por News Corporation tuvo el efecto opuesto. MySpace se volvió más corporativo y burocrático después de ser comprado por News Corporation y esto lo ralentizó. Ahora debían cumplir estrictos objetivos de ingresos publicitarios, priorizando la monetización sobre el producto. Como las tarifas eran bajas, News Corp aumentó los anuncios, incluso de baja calidad y tipo spam, lo que molestaba a los usuarios. Murdoch veía el sitio solo como una máquina de hacer dinero, no como una inversión a largo plazo. Él veía MySpace más como un medio para distribuir contenido de News Corp que para crear una comunidad. Facebook, por otro lado, al principio solo permitía que personas con correos electrónicos universitarios verificados se unieran a su plataforma, lo que ayudó a darle al sitio una sensación de exclusividad y entusiasmo. No fue hasta 2005 que Facebook eliminó su requisito de tener un correo electrónico universitario y abrió Facebook para todo el mundo. A diferencia de MySpace, Facebook tenía financiamiento y visión a largo plazo. Operaban más como una startup de rápido crecimiento, ya que no tenían el mismo tipo de burocracia ni jefes corporativos exigiendo cumplir metas de publicidad. A medida que Facebook empezó a ganar más impulso, pronto quedó claro que Facebook y MySpace estaban en una competencia muy directa y que solo iba a haber un ganador en esta guerra por la atención. Aunque ambos eran redes sociales, Facebook y MySpace siempre fueron distintos. Por ejemplo, el diseño de Facebook era minimalista, con poca capacidad de personalización. La página de todos tenía el mismo formato y por lo tanto, el sitio se veía igual para todos. Mientras tanto, MySpace era extremadamente personalizable, pero esto en realidad causaba muchos problemas. Por ejemplo, los usuarios llenaban sus perfiles de códigos personalizados, lo que hacía más lentos los navegadores, o algunos perfiles incluso reproducían canciones o videos automáticamente, lo cual mucha gente encontraba muy molesto. Era desordenado y caótico, porque la verdad es que la mayoría de las personas no son buenos diseñadores. Permitir que la gente hiciera lo que quisiera causaba perfiles ilegibles, con colores horribles y llenos de animaciones e imágenes parpadeantes. Aunque a algunas personas les gustaba esto, empezó a formarse una división. MySpace era para adolescentes y Facebook para universitarios y adultos. Como parecía tener un atractivo más amplio para las masas, Facebook mantenía una experiencia muy limpia, consistente y fácil de usar en todo el sitio. Mientras MySpace atraía a quienes crecieron en Internet, Facebook era más organizado y fácil para otros. El enfoque personalizado de MySpace dificultaba y retrasaba agregar nuevas funciones porque cada página era distinta. Facebook, en cambio, con su estilo uniforme, avanzaba más rápido. También permitieron que desarrolladores externos crearan aplicaciones para Facebook, mientras que MySpace intentaba hacer todo por sí mismo, lo que significaba que eran más lentos para desarrollar nuevas funciones. La introducción de la función Newsfeed en Facebook también hizo que Facebook se sintiera más como una comunidad y comenzó a crecer mucho más rápido. Por ahora, MySpace era la red social líder mundial y su base de usuarios crecía rápidamente. En junio de 2006 se lanzaron versiones en Reino Unido, Australia y Alemania, y luego en una docena de países más. Según eMarketer, en 2006 MySpace generó $180 millones en ingresos en Estados Unidos, el doble de lo que sumaban Facebook, Friendster y AOL juntos. Dentro del Messenger, en su punto máximo en enero de 2007, MySpace registraba 320,000 nuevos miembros al día, así que MySpace todavía tenía la ventaja a pesar del crecimiento reciente de Facebook. En junio de 2007 se lanzó MySpace Televisión con un canal de chismes de TMZ y su primer programa original, Roommates. La cosa es que MySpace no estaba viendo dónde estaba el verdadero dinero en las redes sociales. En 2007 Facebook lanzó su plataforma de anuncios Facebook Ads, aprovechando los datos de los usuarios para crear un sistema de anuncios que permitía a los anunciantes dirigir sus anuncios de manera muy específica, usando toda la información personal que Facebook tenía sobre sus usuarios. Esto fue extremadamente útil para los anunciantes y por lo tanto muy rentable para Facebook. Se movieron más rápido que MySpace y atrajeron más anunciantes, mientras MySpace seguía con problemas internos y desacuerdos. Probaron con varios directores generales, pero el primero duró 1 año y el siguiente solo 4 meses. MySpace empezó a perder dinero y tráfico cada año. Tampoco ayudó que el sitio web de MySpace se hubiera construido inicialmente usando un software llamado ColdFusion. Esto había sido bueno en su momento, ya que les permitió construir el sitio web de MySpace extremadamente rápido y salir al mercado rápidamente. Ahora eso mostraba que la infraestructura de MySpace no era escalable y causaba muchos desafíos técnicos. En última instancia, con sus aplicaciones llenas de errores, los anuncios molestos por todas partes y su mala reputación en los medios, la popularidad de MySpace empezaba a decaer.
En 2009 Facebook ya tenía más usuarios que MySpace. Hoy en día es difícil de imaginar, pero en ese entonces Facebook era visto como lo nuevo y popular, algo cool. El impulso había cambiado, y como las plataformas sociales dependen de los efectos de red, una vez que más usuarios empiezan a cambiarse a otra plataforma, muchos otros siguen. De ahí es donde ahora está la acción. Esto marcó el inicio de una fuerte caída para MySpace. Sus usuarios mensuales bajaron un 44%, y limitado por los perfiles personalizados y saturados de sus usuarios, simplemente no había suficiente espacio para nuevas funciones innovadoras. Los perfiles personalizados causaban largos tiempos de carga, un problema que antes ayudó a MySpace a superar a Friends. En 2009, Chris Lobo y Thomas Anderson dejaron Intermix Media. El personal se redujo 47% en este periodo y Rupert Murdoch ya había perdido interés en MySpace. En junio de 2011, News Corporation vendió Intermix Media por unos $35 millones, mucho menos de lo que pagaron. En los años siguientes, MySpace fue vendido varias veces a diferentes compañías, cada vez por menos, que pensaron equivocadamente que podían salvar. MySpace fue mencionado cada vez menos y se convirtió en un artefacto vagamente recordado de las redes sociales antes del dominio de Facebook. Decir que Facebook mató a MySpace es simplificar demasiado, pues MySpace pudo y debió ganar. Ellos mismos tomaron malas decisiones. Sean Parker, primer presidente de Facebook, lo dijo así. Y MySpace es otro caso donde una empresa simplemente la arruinó. Facebook no tenía ninguna oportunidad de ganar, no debimos haber ganado el mercado. Los efectos de red en MySpace eran muy fuertes. La única razón por la que ganamos fue por la incompetencia total de MySpace de manera sistemática durante muchos años. Aunque eso quizás suene un poco duro, es difícil negar. MySpace tenía una gran ventaja sobre Facebook, y con algunas mejores decisiones quizá podrían haber seguido siendo los reyes de las redes sociales. Sería interesante imaginar cómo sería el mundo si lo hubieran logrado. Pero técnicamente hablando, MySpace sigue existiendo hoy en día, solo que ahora está completamente enfocado en la música. En 2019, MySpace reapareció en los titulares tras mucho tiempo, pero no por las razones que deseaban. MySpace anunció que por un error al migrar servidores perdió casi 50 millones de canciones. La compañía borró por accidente casi 20 años de música en MySpace, gran parte de artistas sin contrato ni lanzamientos oficiales, lo que significa que podría no haber otra copia. Esto fue solo otro ejemplo más de mala administración y errores en la problemática historia de MySpace. Por supuesto, para muchas personas, MySpace todavía trae muchos recuerdos agradables. Para Tom, el viejo amigo de todos, la experiencia de MySpace no fue un fracaso. Él ganó millones de dólares vendiendo sus sitios y ahora está felizmente retirado, viajando por el mundo y disfrutando su amor por la fotografía. Al compartir sus fotos en Twitter e Instagram, seguramente piensa en lo que habría pasado si MySpace hubiera tomado mejores decisiones. Ahora, hablando de empresas de internet que alguna vez fueron muy exitosas pero luego perdieron su dominio después de rechazar la oportunidad de comprar Facebook. ¿Has escuchado la historia de Yahoo? No te vas a querer perder esta. Solo haz clic en la miniatura que aparece en pantalla ahora y nos vemos ahí. Saludos.